Continuando con el tema, vamos ahora a ocuparnos un poco de los diferentes tipos de riesgos que están establecidos en lo que viene a ser la norma de la gestión integral de riesgos, ¿no? La norma de la gestión integral de riesgos nos establece como riesgos a ser considerados, en primer lugar, el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo operacional, el riesgo estratégico, el riesgo de reputación o riesgo reputacional, el riesgo de liquidez, ¿no? La idea es que vamos a conversar un poco de cada uno de ellos, en qué consisten y de qué manera se gestionan cada uno de estos tipos de riesgos dentro de lo que viene a ser la gestión integral de riesgos de toda organización. Cuando hablamos de los riesgos que decíamos, nosotros hablábamos en primer lugar, si ustedes recuerdan, cuando hablamos del COSO RM, que todo esquema de gestión de riesgos se basa en lo que vienen a ser los riesgos que pueden afectar a los objetivos de la organización. Y los objetivos de la organización tienen en primer lugar lo que vienen a ser los objetivos estratégicos, ¿no? Cuando hablamos de objetivos estratégicos, estamos hablando de lo que la organización quiere lograr en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se ha establecido para un periodo determinado de tiempo? Y esto lo van a aplicar a través de los planes estratégicos que cada organización implementa dentro de esos periodos de tiempo. Este plan estratégico o estos objetivos estratégicos corren un riesgo, ¿no?, de no ser cumplidos en la medida que pudieran ocurrir algunos eventos que atenten contra ellos. Y si recordamos el COSO, veíamos que los objetivos estratégicos se soportan en objetivos de operaciones, objetivos de comunicación y objetivos de cumplimiento. En la medida que estos objetivos no se puedan lograr, los objetivos estratégicos tampoco van a poder ser logrados. Entonces, el principal riesgo que tenemos en el de no cumplir las estrategias va a estar dado por el lado, pues, de no poder aplicar los demás soportes que sirven para la estrategia de toda institución. El riesgo estratégico lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que hemos querido es hacer un poco el marco general sobre el cual se soporta este riesgo estratégico. Vemos, por ejemplo, de que los objetivos de operaciones, donde vamos a tener los elementos que nos van a permitir poder ir logrando cada una de estas metas y estos objetivos, vamos a entrar pues por los negocios de la organización, vamos a entrar por los procesos, etcétera, y en los cuales vamos a ir por el mercado en el cual se desenvuelven, y vamos a ir encontrando que vamos a identificar riesgos operacionales, riesgos de crédito, riesgos de mercado, etcétera, ¿no?, que como consecuencia del desencadenamiento de estos pudiera llevarnos a desencadenar un problema de riesgo estratégico del no cumplimiento de estas estrategias. ¿Cuáles son las posibles consecuencias que puede tener una organización frente al desencadenamiento de cada uno de estos riesgos, ¿no? Podemos tener pérdidas económicas, podemos tener mayor exigencia de capital, que es un tema que está muy de moda, digamos, ahora con la implementación del nuevo acuerdo de capital Basilea II y Basilea III. Como recordarán ustedes, nosotros habíamos hablado de que las instituciones financieras tienen que poner capital, un capital mínimo, por los riesgos crediticio, mercado y operacional, y a partir del próximo año van a tener que poner un capital adicional por otros riesgos de acuerdo a lo que se establece en los criterios de Basilea III, y que ya la Superintendencia de Banca y Seguros los ha considerado dentro de una norma de capital adicional que entrará en vigencia a partir de julio del próximo año. También otra de las consecuencias puede ser mayor costo de los fondos, ¿no?, mayor costo de fondeo debido a cualquiera de estos riesgos que se pudieran presentar, daños en la reputación, pérdida de depósitos, lo que se conoce como corridas de depósitos, clientes que desconfían de la institución debido a algún problema que se pueda haber presentado o a los riesgos que se van desencadenando, pueden generar corrida de depósitos y finalmente pues llegar hasta la liquidación de la entidad. Esto desde el punto de vista de una institución financiera. Si ya nos referimos al sistema financiero en general, las posibles consecuencias de estos riesgos pudieran ser el cierre de entidades o de cierre de entidades en cadena,
corridas bancarias a nivel de todo el sistema financiero, lo que va desencadenando lo que se conoce como riesgo sistémico, ¿no? Cuando hablamos de riesgo sistémico, que si bien es cierto no es un punto que lo vamos a tratar en detalle, sí es importante que conozcamos de que el riesgo sistémico viene a ser el riesgo de afectación a todo el sistema financiero debido al colapso o el cierre de algunas entidades o alguna entidad financiera, ¿no? Se puede generar también crisis generalizada en el sistema financiero, inestabilidad económica y subsiguiente inestabilidad política y el incremento del riesgo país, ¿no? Como sabemos, el sistema financiero soporta la economía de un país. Si el sistema financiero falla, si el sistema financiero cae en default, definitivamente que la economía del país se va a ver afectada, la política se va a ver afectada y la situación del país en general también. Ya tenemos los ejemplos de las crisis que están ocurriendo en el mundo, que se iniciaron por desencadenamientos de riesgo crediticio, que luego pasaron a ser riesgo de liquidez y que finalmente se han convertido pues en riesgos sistémicos. Han habido instituciones financieras en Estados Unidos que han quebrado, los países han tenido que salir a rescatar a estas instituciones financieras. En Europa está ocurriendo algo parecido y ya vemos los casos de Grecia, de Irlanda, de Portugal, España, Italia, que están pues prácticamente entrando en default. Los países están en recesión, originado todo por problemas que se generaron a través de las instituciones financieras por el inadecuado manejo de sus riesgos, ¿no? Partiendo principalmente del riesgo crediticio.